En las empedradas calles de Segovia, donde el imponente acueducto romano proyectaba sombras milenarias sobre la vida cotidiana, nació Elena, una niña destinada a desafiar todas las expectativas. Su madre, Carmen, una joven modista con manos de artista y sonrisa luminosa, no sobrevivió al parto, dejando a la pequeña al cuidado de su padre, Alejandro, un carpintero respetado en la ciudad por su honestidad y dedicación. La alegría del nacimiento pronto se vio ensombrecida cuando Alejandro descubrió que su hija no podía mover las piernas. Los médicos del hospital provincial le dieron un diagnóstico devastador. Elena nunca caminaría. Con lágrimas en los ojos pero determinación en el corazón, Alejandro decidió que aquello no definiría el futuro de su pequeña. Mi niña será fuerte como el roble y libre como el viento, prometió Alejandro mientras acunaba a la recién nacida entre sus brazos callosos. En su modesto taller junto a la Plaza Mayor, Alejandro trabajó durante semanas, diseñando y construyendo una silla de ruedas única para Elena. Utilizó la madera más resistente, añadió ruedas de bicicleta que consiguió del viejo Fermín, el dueño de la tienda de bicicletas, y la decoró con intrincados grabados de pájaros en vuelo, símbolo de la libertad que deseaba para su hija. Los años pasaron, y Elena creció convertida en una niña curiosa e inteligente. A pesar de las miradas compasivas o, peor aún, indiferentes de algunos habitantes de Segovia, Alejandro le enseñó a mantener la cabeza alta. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos, cariño. Tus alas no están en tus piernas, sino en tu corazón y en tu mente, le decía mientras paseaban por los jardines del Alcázar, contemplando cómo las golondrinas surcaban el cielo segoviano. Elena asistía a la escuela local donde, aunque algunos niños la excluían de sus juegos, ella destacaba por su brillante imaginación y su habilidad para contar historias que transportaban a todos a mundos fantásticos. Su profesora, doña Pilar, quedaba maravillada por la capacidad de la niña para transformar sus limitaciones físicas en fortalezas creativas. Cada tarde, después de la escuela, Alejandro y Elena compartían un ritual especial. Se sentaban junto a la ventana de su pequeña casa en la calle Real, observando el discurrir de la vida segoviana, mientras Alejandro le enseñaba el arte de la carpintería. Con paciencia infinita, le mostraba cómo convertir un simple trozo de madera en objetos hermosos y útiles. La vida es como esta madera, Elena. A veces nos llegan trozos imperfectos, con nudos y grietas, pero es nuestra labor transformarlos en algo bello, filosofaba Alejandro, mientras sus manos expertas daban forma a la madera. Sin embargo, la felicidad de padre e hija se vio interrumpida cuando Alejandro comenzó a toser sangre. Al principio intentó ocultarlo, limpiándose disimuladamente con su pañuelo mientras Elena estaba distraída. Pero pronto la enfermedad se hizo imposible de ignorar. Su rostro, antes rebosante de vitalidad, se tornó pálido y demacrado. En las noches, cuando creía que Elena dormía, Alejandro lloraba en silencio, no por su propia suerte, sino por el futuro incierto de su hija. ¿Quién cuidaría de ella cuando él ya no estuviera? ¿Quién la protegería en un mundo que no siempre era amable con los diferentes? Elena cumplió 6 años en una habitación del Hospital Provincial de Segovia. Alejandro reunió sus últimas fuerzas para regalarle una figura de madera, un león majestuoso con una melena detalladamente tallada. Los leones son valientes y nobles, como tú, mi pequeña, susurró Alejandro con voz débil, pero llena de amor. Cuando tengas miedo, recuerda que llevas la fuerza del león dentro de ti. 3 días después de aquel cumpleaños, Alejandro cerró los ojos para siempre, dejando a Elena sumida en una profunda tristeza. La niña abrazaba constantemente el león de madera, último regalo de su padre, como si en él pudiera encontrar fragmentos del amor que había perdido. Sin familia cercana que pudiera hacerse cargo de ella, Elena quedó bajo la tutela de Dolores, una prima lejana de Carmen que aceptó la responsabilidad más por obligación que por afecto. Dolores, una mujer de 30 y pocos años, amargada por desengaños amorosos y oportunidades perdidas, veía a Elena como una carga impuesta, un obstáculo en su ya complicada vida.
La casa de Dolores, situada en un barrio alejado del centro histórico de Segovia, era tan fría como el corazón de su dueña. Las paredes desnudas, sin fotografías ni adornos, reflejaban la ausencia de calidez. Para Elena, acostumbrada al hogar lleno de amor y creatividad que había compartido con su padre, aquella casa era poco más que una prisión. Deberías estar agradecida, le recordaba Dolores constantemente mientras servía un plato escaso de comida. Nadie quiere hacerse cargo de una niña rota como tú. Yo sacrifiqué mi vida por ti. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Elena asistía a una nueva escuela donde, sin el apoyo emocional de su padre, se volvió más retraída. Su silla de ruedas, antes símbolo de la dedicación paterna, comenzó a deteriorarse sin el mantenimiento adecuado. Dolores se negaba a gastar dinero en repararla, argumentando que ya era suficiente esfuerzo mantener a Elena. Una tarde, mientras Elena dibujaba leones en su cuaderno, escuchó a Dolores hablar por teléfono con un hombre. Su voz, generalmente áspera, adquirió un tono meloso que la niña nunca había escuchado. «Sí, Roberto, por supuesto que quiero irme contigo a Valencia. El único problema es la niña. No puedo simplemente dejarla. Es complicado. Legalmente soy su tutora. Sí, es una lástima, una niña en silla de ruedas no es fácil de colocar». Las palabras siguieron flotando hasta Elena, quien comprendió con claridad dolorosa que era un obstáculo para la felicidad de Dolores. Aquella noche, abrazada a su león de madera, lloró en silencio, sintiendo más que nunca la ausencia de su padre. A la mañana siguiente, Segovia despertó con la noticia de la llegada del Circo Mediterráneo, un espectáculo itinerante famoso por sus animales exóticos y sus asombrosos acróbatas. Carteles coloridos aparecieron por toda la ciudad, prometiendo la experiencia más maravillosa para grandes y pequeños. Elena observaba desde la ventana cómo los niños del vecindario comentaban emocionados la llegada del circo. Por primera vez en meses, sintió un destello de ilusión. «¿Podemos ir al circo?», preguntó tímidamente a Dolores durante la cena. Para su sorpresa, Dolores asintió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Claro que sí», respondió con una dulzura inusual. «De hecho, haremos una excursión especial este fin de semana. Tú, yo y tu silla de ruedas». La alegría de Elena fue inmensa. Quizás, pensó ingenuamente, Dolores estaba comenzando a quererla. Quizás podrían llegar a ser una familia después de todo. El sábado amaneció radiante, con un cielo azul intenso que parecía prometer un día perfecto. Dolores ayudó a Elena a vestirse con ropa bonita e incluso le peinó el cabello, algo que nunca antes había hecho. «¿Sabes? El circo tiene un león magnífico», comentó Dolores mientras empujaba la silla de ruedas hacia el coche destartalado que había pertenecido a Alejandro. «Dicen que es el rey de todos los animales, majestuoso como ningún otro». Los ojos de Elena brillaron. Un león de verdad, como el de la figura de madera que su padre le había regalado. No podía esperar para verlo. Durante todo el trayecto, imaginó cómo sería el encuentro, fantaseando que el león la reconocería de alguna manera, que establecerían una conexión especial. Lo que Elena no sabía era que Dolores había tomado una decisión terrible. Una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El circo se había instalado en un amplio descampado a las afueras de Segovia, cerca del río Eresma. Una colección variopinta de carpas multicolores, caravanas y jaulas se extendía sobre el terreno, creando un paisaje fascinante y ligeramente caótico. El olor a palomitas de maíz, algodón de azúcar y animales exóticos impregnaba el aire, mezclándose con la música festiva que emanaba de los altavoces. Para sorpresa de Elena, Dolores no se dirigió a la entrada principal donde las familias hacían cola para comprar entradas. En lugar de eso, condujo el coche hacia una zona apartada, detrás de las carpas, donde no había público. «¿A dónde vamos?», preguntó Elena confundida. «La entrada está allí. Tengo una sorpresa especial para ti», respondió Dolores con una sonrisa tensa. «Vamos a ver al león antes que nadie. Un amigo mío trabaja aquí y nos ha conseguido un pase VIP». Elena sintió una mezcla de emoción y desconcierto. Algo en la actitud de Dolores no encajaba, pero la ilusión de ver al león de cerca
acalló sus sospechas. Dolores estacionó el coche en un área desierta, sacó la silla de ruedas del maletero y ayudó a Elena a sentarse en ella. Con movimientos rápidos y nerviosos, empujó la silla por un sendero de tierra que se adentraba en una zona boscosa detrás del circo, alejándose cada vez más del bullicio. ¿Estás segura de que es por aquí?, preguntó Elena cuando llevaban varios minutos avanzando sin ver a nadie. «Confía en mí», dijo Dolores secamente, acelerando el paso. El bosque se fue haciendo más denso. Los sonidos del circo quedaron atrás, reemplazados por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas mecidas por la brisa. Elena comenzó a sentir miedo. Esto no parecía el camino hacia ningún león, ni hacia ninguna sorpresa agradable. De repente, Dolores se detuvo en un pequeño claro. Sin decir palabra, tomó la mochila que había traído consigo y sacó una botella de agua y un sándwich envuelto en papel de aluminio que colocó en el regazo de Elena. «Dolores, ¿qué está pasando?», preguntó la niña con voz temblorosa. La mujer la miró directamente a los ojos por primera vez en todo el día. Su rostro, habitualmente inexpresivo, mostraba ahora una mezcla de determinación y culpabilidad. «Lo siento, Elena, pero no puedo seguir así», dijo con voz firme. «Roberto me espera en Valencia para empezar una nueva vida, y no hay lugar para ti en ella. Nadie quiere hacerse cargo de una niña en silla de ruedas. Eres un lastre, ¿entiendes? Un obstáculo para mi felicidad». Las palabras golpearon a Elena como bofetadas. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero Dolores pareció imperturbable. «El circo se marchará mañana», continuó Dolores. «Alguien te encontrará, o no. Ya no es mi problema. Tengo derecho a ser feliz, ¿sabes? He cumplido durante casi 2 años y ya es suficiente». Con un movimiento brusco, Dolores giró la silla para orientarla hacia un sendero apenas visible. «Si sigues ese camino, llegarás a las jaulas de los animales. Ahí está tu león», dijo con una risa amarga. «Siempre hablas de él, ¿no? De la figurita que te regaló tu padre. Pues ahora podrás verlo de verdad». Sin más palabras, Dolores se dio la vuelta y comenzó a alejarse a paso rápido. Elena gritó su nombre entre sollozos, pero la mujer no se detuvo ni miró atrás. Pronto, el sonido de sus pasos se perdió en la distancia, dejando a Elena sola en medio del bosque, con apenas un sándwich, una botella de agua y su león de madera como única compañía. El tiempo pasó con cruel lentitud. Elena intentó mover su silla, pero las ruedas se hundían en la tierra blanda del bosque, haciéndole imposible avanzar. Gritó pidiendo ayuda hasta quedarse sin voz, pero nadie acudió en su auxilio. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos que en otra circunstancia habría encontrado hermosos. Con la llegada de la noche, los sonidos del bosque cambiaron. Los cantos de los pájaros dieron paso a los inquietantes aullidos de perros salvajes en la distancia. Elena, aterrorizada, se aferró a su león de madera, recordando las palabras de su padre. «Cuando tengas miedo, recuerda que llevas la fuerza del león dentro de ti». Pero el miedo era más fuerte que cualquier recuerdo reconfortante. Los aullidos se acercaban. Sombras amenazadoras parecían moverse entre los árboles. Elena cerró los ojos, rezando en silencio, esperando lo peor. Fue entonces cuando lo escuchó. Un rugido potente, primitivo, que hizo temblar el aire mismo. Los aullidos cesaron instantáneamente. Elena abrió los ojos y a la tenue luz de la luna que se filtraba entre las ramas, vio una silueta majestuosa emergiendo entre los arbustos. Un enorme león de melena dorada, cuyos ojos ámbar brillaban en la oscuridad como 2 faroles. El tiempo pareció detenerse. Elena, paralizada por el terror, observaba al imponente animal que se acercaba con pasos lentos y medidos. Pensó en los documentales que había visto con su padre, donde los leones cazaban a sus presas con precisión letal. ¿Era ese su destino? ¿Morir sola en un bosque, abandonada por su única familia? Cerró los ojos, apretando contra su pecho el león de madera, esperando sentir en cualquier momento las garras y los colmillos del depredador. Pero en lugar de eso, percibió una respiración cálida y profunda muy cerca de su rostro. Al abrir los ojos, se encontró mirando directamente a los del león,
que la observaba con una intensidad desconcertante. No había agresividad en aquella mirada, sino una curiosidad casi humana. El león olisqueó el aire a su alrededor y, para asombro de Elena, se recostó junto a su silla, como un guardián protector. Los perros salvajes, que habían estado acechando entre los árboles, se mantuvieron a distancia, intimidados por la presencia del rey de la selva. Durante toda la noche, el león permaneció a su lado. Elena, venciendo gradualmente el miedo, extendió una mano temblorosa y rozó levemente la espesa melena dorada. El animal no se inmutó, permitiendo aquel contacto improbable. Bajo aquella protección inesperada, la niña finalmente se quedó dormida, arrullada por el rítmico ronroneo de su extraño guardián. Al amanecer, los primeros rayos de sol filtrándose entre las ramas despertaron a Elena. El león seguía allí, vigilante. Con un suave empujón de su cabeza, indicó a Elena un sendero diferente al que había señalado Dolores. Instintivamente, la niña comprendió que debía seguirlo. El león avanzaba lentamente, adaptando su paso natural de depredador para no alejarse demasiado de la silla de ruedas que Elena manejaba con dificultad por el terreno irregular. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un arroyo de aguas cristalinas. Elena, sedienta tras haber agotado la botella que Dolores le había dejado, se inclinó peligrosamente para beber. El león, con sorprendente delicadeza, la sujetó por la ropa con sus dientes, evitando que cayera. Con las fuerzas renovadas tras beber y lavarse la cara, Elena notó que la actitud del león había cambiado. Miraba insistentemente hacia una dirección específica, como si quisiera comunicarle algo importante. ¿Quieres que vaya por allí?, preguntó Elena sin esperar realmente una respuesta. Para su sorpresa, el león emitió un gruñido suave y empezó a caminar en esa dirección, deteniéndose cada pocos pasos para asegurarse de que ella lo seguía. Tras una hora de camino, Elena comenzó a escuchar voces humanas. El corazón le dio un vuelco. Gente, quizás empleados del circo buscándola, o tal vez excursionistas. La esperanza renació en su pecho. Fue entonces cuando aparecieron 3 hombres entre los árboles. Llevaban rifles y conversaban animadamente. Al ver al león, sus expresiones cambiaron instantáneamente. Levantaron sus armas, apuntando al animal. «Menudo ejemplar», exclamó uno. «La piel de este cabrón nos hará ricos». Sin pensarlo 2 veces, Elena maniobró su silla situándose entre los cazadores y el león. El miedo que sentía quedó eclipsado por una determinación feroz de proteger a quien la había salvado. «No», gritó con toda la fuerza que pudo reunir. «No le hagan daño, él me salvó». Los hombres, desconcertados por la aparición de una niña en silla de ruedas en medio del bosque, bajaron momentáneamente sus armas. Fue entonces cuando el león emitió un rugido ensordecedor que pareció hacer temblar la tierra misma. Los cazadores, superados por el miedo, dieron media vuelta y huyeron precipitadamente. Elena se giró hacia su protector, una mezcla de gratitud y tristeza en su mirada. Sabía que no podía quedarse para siempre en el bosque, ni el león podía acompañarla a la civilización. Sus caminos debían separarse. Como si comprendiera sus pensamientos, el león se acercó y frotó suavemente su cabeza contra el brazo de Elena. Ella lo abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias», susurró. «Nunca te olvidaré». Siguiendo la dirección que le había marcado el león, Elena llegó hasta un camino más transitable donde, para su fortuna, una pareja de excursionistas la encontró. La historia de la niña abandonada en el bosque conmocionó a toda Segovia. Dolores fue localizada en Valencia y detenida, acusada de abandono de menores. Elena fue acogida por los servicios sociales y meses después, adoptada por Martín y Clara, un matrimonio de profesores que vieron en ella no una carga, sino un tesoro de fortaleza y valentía. Con ellos, encontró un nuevo hogar lleno de amor y comprensión. Los años pasaron. Elena creció, se convirtió en veterinaria y, utilizando una moderna silla de ruedas todoterreno, comenzó a trabajar en programas de conservación de especies en peligro, especialmente grandes felinos. Nunca olvidó al león que le salvó la vida, y siempre llevaba consigo la figurita de madera
que su padre le había tallado. Una década después de aquel fatídico día, Elena regresó al lugar donde el circo mediterráneo se había instalado años atrás. El circo ya no existía, y en su lugar se había creado un pequeño santuario para animales rescatados de circos y zoológicos en malas condiciones. Mientras recorría el recinto en su silla de ruedas, algo captó su atención. En un espacioso hábitat acondicionado bajo la sombra de encinas centenarias, un león de melena dorada y mirada serena observaba el horizonte. Cuando sus ojos ámbar se cruzaron con los de Elena, un destello de reconocimiento pareció iluminarlos. ¿Era posible? ¿Podría ser el mismo león después de tanto tiempo? Las probabilidades eran mínimas, pero cuando el majestuoso animal se acercó tranquilamente hasta el límite de su recinto y emitió un suave ronroneo mirándola fijamente, Elena supo, sin lugar a dudas, que aquel vínculo extraordinario, forjado en las circunstancias más desesperadas, había resistido el paso del tiempo y las distancias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura. Si la historia de Elena y su valiente león tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. ¿Te has sentido identificado con algún personaje? ¿Qué harías tú en la situación de Elena? Cuéntanos en los comentarios y comparte esta historia con aquellos que crees que necesitan un recordatorio de que la verdadera fuerza está en nuestro interior. Nos vemos mañana con otra historia que te hará sentir, reflexionar y soñar.